Todos sabemos lo que estamos haciendo, padre. Pero tú eres sacerdote. Y también soy hombre. Hiciste voto de castidad. Ah, ¿por qué me obligaron? Hola y bienvenidos a Watch Mojo Español, yo soy Jackie y hoy presentamos el top 20 películas controversiales de Latinoamérica. Para esta lista estaremos viendo algunas de las películas que dieron de qué hablar, ya sea por lo disruptivo de sus temáticas o por generar desacuerdo en el público, o hasta en las autoridades locales. ¿Recuerdas alguna otra película? Déjanos saber en los comentarios. Vengo a pedirte una disculpa por lo que pasó. Sé que me vi muy mal. Número 20, La Ley de Herodes. ¿Cuánto quieres por dejarme trabajar en paz? No, doña Lupe, hay que cumplir con la ley. Tú nada más hazte de la vista gorda, pues qué. La Ley de Herodes es una película mexicana de 1999 dirigida por Luis Estrada. La historia se centra en Juan Vargas, un ingenuo miembro del Partido Revolucionario Institucional que es designado como alcalde de un pequeño pueblo tras el linchamiento del anterior. Inicialmente idealista, Vargas sucumbe rápidamente a la corrupción y el abuso de poder, reflejando las prácticas corruptas del sistema político mexicano de la época. Por favor, no me vayas a matar. Le tengo dos noticias, doña Lupe. Una buena y una mala. La buena es que los que se arrepienten se van al cielo. ¿Y la mala? Que lo tocó la ley de Herodes. La polémica se dio debido a su crítica directa al PRI, que había gobernado México durante décadas. Su estreno coincidió con un año electoral, lo que llevó a intentos de censura por parte de las autoridades. Sin embargo, la presión pública y mediática permitió su exhibición y la película ganó varios premios, incluyendo 11 premios Ariel. Número 19, Amargo Mar. Amargo Mar es una película boliviana de 1984, dirigida por Antonio Eguino, que aborda la Guerra del Pacífico, conflicto en el que Bolivia perdió su acceso al océano. Graves y terribles noticias debo transmitir. El 14 de febrero, tropas chilenas ocuparon nuestro puerto de Antofagasta. La trama sigue al ingeniero Manuel Dávalos y a su compañera La Vidita, quienes a través de sus experiencias revelan intrigas políticas y traiciones internas que contribuyeron a la derrota boliviana. Por orden del excelentísimo señor presidente de la República, capitán general del ejército boliviano, general Narciso Campero, se le somete a la pena de encarcelamiento. El film ofrece una perspectiva de crítica de la historia oficial, cuestionando la responsabilidad de figuras como el presidente Hilarión Daza y el general Narciso Campero en la pérdida territorial. Como era de esperarse, su estreno generó polémica al desafiar la narrativa histórica predominante, invitando a una revisión crítica del pasado nacional. Número 18, Fresa y Chocolate. Fresa y Chocolate es una película cubana de 1993 dirigida por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío. La historia sigue la improbable amistad entre David, un joven comunista y heterosexual, y Diego, un artista homosexual disidente. ¿A ti te gustan las mujeres? A mí me gustan los hombres. Eso es perfectamente normal. Además ocurre desde que el mundo es mundo. Y no impide que yo sea una persona decente ni tan patriota como tú. Sí, pero tú no eres revolucionario. ¿Quién te dijo a ti que yo no soy revolucionario? Ambientada en La Habana de los años 70, la película aborda temas como la intolerancia, la homofobia y la libertad individual en el contexto de la Revolución cubana. Fue polémica en su momento por tratar abiertamente la homosexualidad y cuestionar las políticas culturales del gobierno cubano, lo que generó debates sobre la libertad de expresión y los derechos de la comunidad LGBTQ+ en la isla. Para no pensar ya tienen bastante. La televisión, los periódicos, la radio y todo lo demás. ¿Hasta cuándo, no? Alguien tiene que decírselo. ¿Pero por qué tienes que ser tú? ¿Por qué yo no? Número 17, La vida es una sola. La vida es una sola es una película peruana de 1993 dirigida por Marián Eide. La trama se centra en una comunidad campesina andina atrapada entre las fuerzas militares y los grupos insurgentes durante el conflicto armado interno en Perú. La historia refleja la difícil situación de los campesinos, quienes sufren abusos y violencia por ambas partes, mostrando su lucha por sobrevivir en medio de la guerra. En asamblea consultaremos con todas las comunidades vecinas para defendernos todos juntos.
Debido a su representación cruda y realista del conflicto, que además deja entrever los complicados factores ocurridos durante esta época, llevó a que fuera censurada en su momento. Las autoridades consideraron que su contenido podía afectar la imagen de las Fuerzas Armadas y exacerbar las tensiones sociales en el país. Florinda, la primera muerte siempre es difícil, porque no se comprende todavía para qué sirve. Número 16. La Patagonia Rebelde. La Patagonia Rebelde es una película argentina de 1974 dirigida por Héctor Olivera, que narra la huelga de los trabajadores rurales en Santa Cruz entre 1920 y 1922. Los obreros, en su mayoría inmigrantes, exigían mejores condiciones laborales y salariales. Tras negociaciones fallidas, el conflicto escaló y el gobierno envió al ejército para reprimir la protesta, resultando en la ejecución de cientos de huelguistas. ¡A seguir con la huelga! ¡A triunfar definitivamente para conformar una nueva sociedad donde no haya pobres ni ricos! La película expone la brutalidad de la represión y las injusticias sufridas por los trabajadores. Su estreno generó controversia debido a su crítica al ejército y al gobierno argentino de la época. Inicialmente fue censurada, pero gracias a la intervención del presidente Juan Domingo Perón, se autorizó su exhibición. Sin embargo, tras la muerte de Perón, la película fue nuevamente prohibida y permaneció censurada durante una década hasta la restauración de la democracia en Argentina. De vuestra actuación en la Patagonia perdurará en la memoria de sus habitantes como enseñanza de lo que son capaces los hombres inspirados en el cumplimiento del deber y en la grandeza de la patria. Número 15. Tras el cristal. Dirigida por Agustí Villaronga, es una película española que narra la historia de Klaus, un ex médico nazi que tras cometer atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial, queda paralítico y confinado en un pulmón de acero. Es como estar en una vitrina. Pero no te preocupes. Yo puedo hacer muchas cosas por ti. La trama se complica cuando Ángelo, un joven que conoce el oscuro pasado de Klaus, se convierte en su enfermero con intenciones perturbadoras. La película fue polémica en su época debido a su representación explícita de la violencia y tortura, entre otros temas que generaron controversia y rechazo en ciertos sectores del público y la crítica. Si me escuchas. ¿Qué? Si no te escucho, ¿qué? Fuiste tú el que me metiste en esto. Australia y Reino Unido fueron espacios donde enfrentó especialmente un rechazo a su difusión. Número 14. Garras de Oro. Esta es una película muda colombiana que aborda un tema tan sensible y complejo como la intervención de Estados Unidos en la separación de Panamá de Colombia en 1903. Desde su estreno, la trama desató la polémica al criticar abierta y duramente el rol que jugó el país norteamericano en la separación territorial. En ella se sigue a un periodista que descubre y denuncia la injerencia estadounidense en la independencia panameña. Lo polémico de la cinta llevó a su censura y a que permaneciera perdida durante décadas, hasta que fue encontrada y restaurada parcialmente por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, quienes lograron arreglar 56 minutos del film, incluidos el inicio y el final. Número 13. Los Olvidados. Los Olvidados, dirigida por Luis Buñuel, es una película mexicana que retrata la vida de niños marginados en la Ciudad de México. La historia sigue a Jaibo y Pedro, dos jóvenes inmersos en la delincuencia y la pobreza. Si nos agarran a mí me echarán 10 años, pero a ti de perdida 5. Entonces, ¿qué hacemos? Por lo pronto desapartarlos para que no nos vean juntos. Y si agarran a uno de los dos, ni hablar del otro. La película fue polémica en su estreno por su cruda representación de la realidad social, lo que contrastaba con la imagen idealizada de México que se promovía en la época. Fue tanto así el temor por la censura que Buñuel rodó un segundo final debido a las presiones del productor Oscar Dancingers, quien consideraba que el desenlace original era demasiado crudo y podría enfrentar problemas. Jaibo. Desgraciado. Ahora sí me las vas a pagar.
El final alternativo ofrece una visión más optimista. Sin embargo, Buñuel prefirió mantener su versión original y el final alternativo permaneció inédito hasta su descubrimiento accidental en 1996. Número 12. La piel más temida. La piel más temida es una película peruana de 2023 dirigida por Joel Calero que aborda el impacto del conflicto armado interno en el Perú. La trama sigue a Alejandra, interpretada por Juana Burga, quien regresa al país después de más de 2 décadas y descubre que su padre, a quien creía muerto, está vivo y encarcelado por su militancia en un grupo subversivo. No le quiero reclamar ni pedirle nada a mi papá. Yo solo quiero verlo, conocerlo. Que sepa que soy su hija y que estoy aquí. La película generó controversia en sectores conservadores peruanos, que la acusaron de romantizar y humanizar terroristas. Estas críticas se centraron en la representación de personajes vinculados a grupos subversivos, lo que llevó a debates sobre la memoria histórica y la libertad creativa en el cine nacional. ¿Qué me dices? ¿Ya tomaste conciencia del tremendo imperio de donde provienes? A pesar de la polémica, La piel más temida fue reconocida y premiada internacionalmente y finalmente mostrada con éxito en su país de origen. Número 11. La noche de los lápices. La noche de los lápices es una película argentina de 1986 dirigida por Héctor Olivera, que dramatiza el secuestro y desaparición de 7 estudiantes secundarios en La Plata en 1976 durante los eventos de la masacre del mismo nombre en la última dictadura militar en Argentina. ¿Qué grado tenés? Dígame qué pasa, por favor. ¿De qué organización sos? ¿Sos de la UES? ¿Sos montonero vos? No, señor. El film se estrenó el 4 de septiembre de 1986 en un contexto aún tenso con amenazas y atentados por parte de sectores vinculados al régimen militar. A pesar de estos desafíos, la película logró exhibirse y tuvo un impacto significativo en la sociedad argentina, al exponer por primera vez en detalle las atrocidades cometidas en los centros clandestinos de detención. Acordate, los protagonistas de las revoluciones son los pueblos, no los hombres. También enfrentó críticas de los sectores más conservadores que cuestionaban la simplificación de la complejidad histórica y la representación de los jóvenes como víctimas inocentes, omitiendo su posible militancia en organizaciones políticas. Número 10. Rojo Amanecer. Rojo Amanecer es una película que no permitirá a ningún mexicano olvidar nunca los hechos ocurridos en octubre del 68 en la Plaza de las Tres Culturas. La historia se centra en las vivencias de una familia testigo y víctima de los acontecimientos del 2 y 3 de octubre. Los tipos del guante blanco bloquearon todas las salidas y no dejaban entrar ni salir a nadie. Gritaban: ¡aquí, Batallón Olimpia! ¡Nadie se mueva! Entonces empezaron a disparar a lo loco contra todo lo que se movía. Tuvo que ser grabada en secreto, siendo programada para estrenarse en 1989. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación se enteró y puso todas las trabas posibles para evitar su estreno. Gracias a la presión social y mediática, fue que finalmente se estrenó un año después de la fecha planeada, aunque para su lanzamiento se tuvieron que cortar 4 minutos de la cinta, donde se critica abiertamente al ejército mexicano. ¿Qué va a pasar ahora? Seguro mañana truena la revolución. El movimiento tiene que seguir pase lo que pase. ¿Y si agarraron a todos los líderes? No pueden haber agarrado a todos. Número 9. Un año sin amor. Esta película de la argentina Anaí Berneri narra la historia de un joven escritor homosexual enfermo de SIDA, que pelea día a día contra su enfermedad y con miedo a la muerte. Tus defensas están bajísimas y tus pulmones no están bien. No podés esperar, tenés que empezar el tratamiento lo antes posible. Mira, no todos los médicos piensan como vos. Yo mataron a más de uno dándole acetate. ¿Qué? En esta batalla lo vemos introducirse en prácticas sadomasoquistas para, a través del goce, combatir sus carencias afectivas. Sin caer en morbo o amarillismo, la película retrata el ambiente underground bonaerense y toca temas aún tabús para su época de estreno. ¿Querés contarnos qué cosas te gustan? ¿Qué límites tenés? ¿Crees? Sí. ¿Sí qué? ¿Sí qué? Número 8. No se lo digas a nadie.
No se lo digas a nadie es una película basada en el libro de Jaime Bailey con el mismo nombre. Trata sobre un joven homosexual que al pertenecer a la alta sociedad de Lima, se ve enfrentando a los prejuicios de sus padres y al rechazo de una sociedad muy conservadora, aunque altamente hipócrita. Te apuesto que yo lo hago mejor que ella. Hombres no se tocan. Nadie tiene por qué enterarse. Fue la primera película peruana en hablar ampliamente sobre la homosexualidad, por lo que generó controversia en la ciudad de Lima. En su momento, la película fue incluso censurada por diferentes figuras públicas por su alto contenido para adultos. Pensé que podía funcionar, pero el que me gusta de verdad eres tú. ¿Y qué cosa quieres? ¿Salir conmigo de la manito por la calle como un par de rosquetes? Número 7. Macu, la mujer del policía. Esta película venezolana basada en hechos reales cuenta la historia de Macu, una niña de 11 años que es obligada por su madre y su abuela a casarse con Ismael, un policía 20 años mayor que ella. Julia te ha puesto por mí para que te cuide, para que a ti no te pase nada. Así como los muchachos están desaparecidos, uno no sabe por dónde es que viene la cosa. Los hechos ocurren unos años más tarde cuando llega la adolescencia y con ella las ganas de experimentar las vivencias y romances propias de esa edad. Es ahí cuando se enamora de un chico de su misma edad y tanto él como dos de sus amigos más cercanos terminan siendo asesinados por el celoso esposo de la joven. La cosa se puso peluda. Mis amigos están desaparecidos. O te quedas con él o te vienes conmigo. No quiero que estés más con ese policía. Además de contar una historia dura y preocupante, la película logra reflejar a fondo la situación que se vivía en las barriadas. Número 6. El río de las tumbas. Julio Luzardo nos presenta en El río de las tumbas una dura crítica a las instituciones políticas, militares y eclesiásticas que conmocionó a la sociedad colombiana. El nuevo alcalde solo ha pensado en alborotar al pueblo con ese tal reinado de la pitaya. Si hubiera pensado en otra fruta, hasta tal vez yo le hubiera ayudado. En ella se muestra la realidad de una población rural colombiana tan acostumbrada a la violencia partidista de los años 60 que no se ve particularmente afectada por la aparición de un cadáver en la orilla del río. ¿Para qué nos quieren aquí? Un muerto. No, fue que llegó un investigador especial. ¿Y eso para qué? Para coronar la reina de la pitaya. Asimismo, retrata de una forma ya casi caricaturizada la negligencia de un Estado centralizado e indiferente al sufrimiento de sus ciudadanos. Número 5. Viridiana. Una de las películas más polémicas del siglo XX fue Viridiana. Esta película fue estrenada en el Festival de Cannes de 1961. Y a los pocos días las autoridades del Vaticano ya habían hecho llegar a España sus reclamos ante el largometraje, al que catalogaron de blasfemo y sacrílego. Si yo te pidiera, en fin, si yo te dijera que no puedo. Lo que quiere es que se case usted con él, señorita. Perdóneme, señor, pero si yo no lo digo, usted no se atreve. Por supuesto, esto alarmó lo suficiente al gobierno franquista para prohibir su reproducción. Se intentó incluso eliminar la cinta, pero copias de la misma ya habían logrado salir de España, por lo que la película logró ser reproducida en varios países, a excepción de España, donde recién en 1977, tras la muerte del mandatario, pudo ser distribuida. ¿Cómo está usted, señorita Viridiana? Pasa algo, señor alcalde. No se puede usted ir. ¿Por qué? Porque ha ocurrido una gran desgracia. Número 4. Apio Verde. Este thriller psicológico causó revuelo incluso desde su rodaje. La actriz principal ha contado en entrevistas cómo desde el inicio de las filmaciones, el elenco recibía constantemente mensajes amenazantes debido a la temática de la película. Y es que relata la historia de una pareja que está esperando un hijo y recibe la triste noticia de que el bebé no sobrevivirá al nacimiento. Adriana, por favor, límpiate. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Estás tomando algún medicamento? No. ¿Cigarrillo? ¿Alcohol? No, nada. Por favor, límpiate y espérame afuera. ¿Pero qué pasa? Vamos a esperar a Diego. Tengo que hablar con los dos.
En un país donde la culminación voluntaria de un embarazo es ilegal, incluso en situaciones referentes a la salud como esta. Es así como reflejar el profundo sufrimiento que esta pareja se ve obligada a vivir a causa de esta polémica prohibición, le costó a la película no solo el financiamiento, sino también el derecho a llegar a las salas de cine. ¿Y qué tenemos que hacer? Esperar el parto natural. En Chile es ilegal interrumpir un embarazo, aun si tu bebé va a morir. La vida del feto es protegida desde la concepción. Número 3. El crimen del padre Amaro. Dirigida por Carlo Herrera, es una adaptación de la novela homónima de 1875. Trata sobre un joven sacerdote, su romance prohibido con Amelia y las delicadas y controversiales consecuencias de su amorío. Hay muchos sacerdotes que cuelgan la sotana y se casan. No, pues yo no. ¿Por qué no? Podríamos irnos lejos. Antes de su exhibición pública, varios grupos religiosos intentaron que se prohibiera la película. No solo ellos, también un grupo de derecha política intentó demandar al gobierno para prohibir su exhibición. A pesar de ello, esta película se convirtió en una de las más taquilleras del cine de México. Tenemos que hablar de mi embarazo. ¿Ya dijiste a tu mamá? Nadie. Pero no sé qué hacer, no puedo ni pensar. Número 2. La mala educación. Llega a este top nuestro querido y siempre polémico Almodóvar. Ya lo hemos visto rompiendo tabúes en entregas como Todo sobre mi madre o En la piel que habito, donde nos muestra una grotesca pero bien realizada propuesta. Pero la que se gana este puesto es la mala educación, mezclando una vez más temas sexuales con la religión. No puede entrar en la sacristía. Soy la hermana de su antiguo alumno, Ignacio Rodríguez. Da igual, no puedes estar aquí. Ah, es que no se acuerda de Ignacio. Por aquí han pasado muchos alumnos. Ya, pero como Ignacio pocos, estoy segura. Como es de esperarse, esto trajo una respuesta negativa por parte de la Iglesia y fue incluso prohibida en países como Polonia, donde la religión católica tiene un peso considerable. Tengo un amigo, una cerda, que trabaja en Diario 16, que está interesada particularmente en publicar este relato. Pero antes quería que usted me diera su opinión, porque además de haber sido el profesor de literatura de Ignacio, usted es uno de los protagonistas de esta historia. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de no generar controversia suscribiéndote a nuestro canal y activando la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Pink. Hasta ahora en esta lista las películas han generado controversia por tocar temas actuales en sociedades y épocas aún conservadoras. Bueno, en esta película ocurre exactamente lo opuesto. Se trata de Pink, una película mexicana que retrata la vida de una pareja homosexual que decide adoptar, pero la retrata de una forma exageradamente desastrosa, utilizando clichés y hasta caricaturizaciones con el fin de criticar la adopción de padres del mismo sexo. Esta va a ser tu recámara y nosotros, tus papis. ¿Te gusta, hijo? Hecha por un grupo religioso conservador, la película obtuvo muchas críticas y protestas, sobre todo de la comunidad LGBT, por lo que fue rápidamente retirada de plataformas como Netflix. Estoy dispuesto a luchar para conservarla. ¡Esta ya está chopeando! Houston, la perdimos, cucu. ¿Sabes qué? Me das flojera. ¡Vámonos, Rey! ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuál de ellas has visto? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.